Pero no toda la gente está contenta con el agua que ha caído. Hay gente que está enojada. Hay gente que está, ¿qué tanta agua? ¿Qué tanto? ¿Y qué esta agua? ¿Y qué? ¿Verdad? Porque el agua entró en sus casas, entró en sus patios y se tapó su drenaje y están inconformes por tanta agua. ¿Y usted está inconforme por tanta agua? ¿Verdad? Miren, quiero decirles que tal vez usted está contenta con el agua porque no entró, porque así poquito nomás se mojó. Vino una ocasión en mi casa, allí donde vivo, que llovió fuerte. No estamos aquí en el templo. Llovió fuerte y cuando llegué a mi casa, llena la entrada donde yo estaba ahí, en la carretera, todo lleno. En mi casa, a la rodilla nos daba el agua. A la rodilla nos daba el agua. Al entrar en los cuartos, todos llenos de agua. El patio lleno de agua. El otro vecino lleno de agua. Todo lleno de agua. Se tapó la alcantarilla y no hay por dónde se vaya el agua. ¿Se oye? Y les cuento esto porque ¿dónde voy a dormir? Siquiera que Dios nos había preparado, teníamos nuestra cama, pero estaba muy chaparrita, y a mí no me gusta la cama chaparrita, le puse blocks, ¿sí? Y la cama quedaba así del agua. Donde vivía un viejito que se llamaba José, que lo recogí, así, como a 5 centímetros, ahí estaba llegando el agua. Y él se quedaba ahí porque no podía caminar. Y gritaba: Doña Chole, me voy a ahogar. Porque así tentando el agua. Y Señor. Pero lo que nos dio gozo, nos dio alegría. Tenía yo un gallo grandecito, así alto, pero no tenía un pie, porque era muy pegalón. Y entonces Eugenio lo amarró, pero lo amarró de más. Y se le secó el piecito y nomás tenía el tunquito. Y cuando oí allá donde dormía el gallo, que cantó, dije: ¡ah, mi gallo! Y que voy con la lámpara que alumbro, mire, hasta acá las plumitas, aquí sus sombritos, hasta aquí le estaba llegando el agua. Y cuando lo afoqué, el gallo dentro del agua sacudió sus alas y pegó un canto. ¿Qué cree que? Me dio una lección. ¿Está claro? Me estoy ahogando, pero sigo siendo gallo. ¿Se oye? No empezó a cacarequear como gallina o como pollito. No, cantó como gallo. ¿Está claro? Bueno, voy a pedir a Dios que llegue el agua a su casa y así les toque. ¿Me entendieron? Sí, pues, cuando estamos en crisis así. Y eso no nomás fue la noche, estuvo el día, estuvo como 2, 3 días, porque seguía lloviendo y no teníamos para dónde irnos. Así que para eso necesitamos ¿qué? A ese Dios que, bueno, Dios lo mandó, pues entonces. Dijo un pagano, todo lo que Dios da es bueno. Le dije: ¿te da un coscorrón? Pues duele, pero es bueno. Dios les bendiga en esta tarde. Está nuestra hermana de allá de Cerro Chico, porque está la hermana, ella es pastora allá en aquel lugar y trabaja con el Señor. Y pues ahí se congrega el hermano Roberto, ahí está trabajando también. Y entonces en esta tarde, anoche platicamos y le dije en esta tarde que ella nos iba a impartir la palabra del Señor. Amén, hermanos. ¿Sí quieren oír la palabra del Señor? Amén. Hay tantas bendiciones. Estábamos platicando sobre el COVID y
me dio mucho gusto, mucho regocijo el saber que fue una de las mujeres que no se doblegó ante el COVID, sino fue al frente, que no llevó gel, la botella de aceite, en el nombre de Jesucristo. De esas mujeres necesita el Señor, de ese tipo de personas necesita el Señor. Así es que vamos a oír la palabra del Señor por medio de nuestra hermanita. No me acuerdo cómo se llama, se me olvidó. Pásale, hermana. Aleluya. Amén, amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Desde antes que saliera de la casa, el Señor me dijo: a donde te voy a llevar, prepárate porque vas a dar el mensaje. Y en la madrugada, hermano, ¿sabe usted que el Señor habla hasta el día de hoy a través de sueño? En verdad el Señor ha sido bueno. Cada mañana son nuevas sus misericordias, mi hermano. ¿Sí? Y venimos de allá, de Cerro Chico, hermano. Ahí estamos trabajando en la obra del Señor. Ahí estamos sirviendo al Señor en ese lugar. Y vamos a orar en esta tarde. Y sea nuestro Señor hablando a través de su palabra, porque sus consejos de Él no regresa vacío. Amén. Oramos. Padre maravilloso, en esta hermosa tarde, mi Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias, bendito Señor, por la oportunidad que usted nos da de estar en este lugar, Señor. Oh Señor, muchas gracias te damos en esta tarde. Gracias, mi Dios, gracias por mis hermanos, gracias por la vida de ellos, gracias, Señor. Yo no sé cómo mi hermana se encuentran esta tarde, Señor. Yo no sé, Señor, cómo esté su vida espiritual, papá. Yo no sé cómo ha llegado a este lugar, pero en esta tarde, Padre, estamos creyendo, Señor, oh bendito Señor, que esta palabra es de bendición para nuestras vidas, Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús te agradecemos. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, en esta tarde. Y sea usted hablando, mi Señor, a través de su palabra. En tus manos pongo mi vida, Señor, en esta tarde. Muchas gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el Señor, aleluya. Así como está, hermanos, sentadito, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer ahí el consejo de la palabra de nuestro Señor en el libro de Jeremías. Busque ahí el libro de Jeremías. Vamos a leer la palabra del Señor, Jeremías capítulo 14. Y nos unimos en el versículo 7. Cuando usted lo tenga puede decir un amén. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 14. Pues vamos a leerlo alternadamente, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Palabra del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías y se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Amén. Unidos, dice el 7, aunque nuestras iniquidades
testifican contra nosotros. Señor, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, ¿sí? Aleluya. Si podemos ver, damos gracias al Señor porque en estos tiempos hubo lluvia, ¿no? Sí, allá hubo lluvias, pero torrenciales, que se llenaron los ríos, los arroyos, entraron en las casas, y yo le decía a las hermanas, gócense, porque el pueblo de Dios debe de alabar al Señor en todo momento y en todo tiempo. Amén. Así que eso no sea un obstáculo para que tú adores a tu Señor. Todo alrededor del terreno del templo estaba el agua. El único que no subió el agua era en la casa del Señor. Pero todo el terreno estaba invadido. Pero eso no sea un obstáculo para que nosotros nos quedemos a casa. Porque entre días le dije, estas aguas ya no los vas a ver. ¿Por dónde se fueron? Se fueron. Pero es una bendición la lluvia. Cuando llueva, hermano, usted diga, no, por la lluvia no voy a ir. Es que porque hay lodo, es que porque no, debemos de servir al Señor. Dice la palabra de Dios, hermano, que vino a pasar en el pueblo de Israel. Históricamente, hermano, uno de los problemas más graves en la humanidad, ¿sí? Ha tenido que enfrentar, ha sido, hermano, la sequía. Algo terrible. Si podíamos ver en las noticias por ahí cómo estaba la gente, hermano, hasta llorando por un tambo de agua, por una cubeta de agua. Se peleaban a la hora que las pipas llegaban, hermano, y yo lo podía ver y decía, Señor, Padre, un tambito y se van a bañar cuántas familias. Usted no reniegue cuando caiga el agua en esta tierra. Usted dé gracias a Dios, porque esas lluvias son bendiciones, hermano. Esas lluvias son bendiciones, ¿sí? Dice la palabra, la historia, hermano, que en ese tiempo el pueblo de Israel pasó sequías tremendas, hermanos, que tuvo que enfrentar, ¿sí? En los tiempos de sequías afectan de tal manera que por ese motivo las personas se mueven del lugar, las cosechas se pierden, la economía decae y viene escasez y desesperación cuando hay sequía, ¿sí? Cuando hay sequía, esta lluvia que cayó en este tiempo tenía como 8 o 9 años que había llovido ahí. Después de 8 años el campo dejó de producir, hermano. Y cuando el campo da, no nada más nos da como nosotros como dueños, hasta los vecinos, mira. Hay frijolito, hay calabaza, hay maíz, es una bendición. Y no nada más nosotros, los pájaros, hermanos, hasta ellos comen con sus crías. Es una bendición. La palabra de Dios nos enseña en esta tarde, hermano, que el pueblo de Israel atravesó momentos de sequía desesperante. Sequías terribles que el pueblo de Israel atravesó, hermano. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor, hermano, que el pueblo de Israel a través de esa sequía, hermano, la palabra de Dios nos dice ahí que ¿qué había en el corazón? Había tristeza en sus corazones, lo que dice el profeta aquí, Jeremías. Dice que ya no había gozo en la gente, ¿sí? Dice que había tristeza en ellos, hermano, a causa de la sequía. A causa de la sequía había tristeza en sus corazones. Ya no había alegría en el pueblo, sino luto y tristeza. Porque es triste, hermano. Y dice la palabra del Señor ahí, en el versículo 3. Dice, desde lo más pobre hasta lo más rico de la sociedad estaban enfrentando la escasez de agua por causa de la sequía. No nada más era una desesperación para los pobres. Cuando hay sequía, afecta hasta a los ricos. Sí, porque todo decae, no hay negocio, no hay venta, no hay nada. Aunque la gente quiera comprar, pero si no hay cosecha, las cosechas se pierden. Entonces, no nada más afecta a los pobres, también afecta, dice la palabra, hasta a los ricos. En el versículo 4 dice, y ya no había frutos, no había alimento porque todo estaba árido. Las cosechas se habían perdido, hermano. En el versículo 5 dice, la sequía era tan grande en Israel que hasta los animales más adaptados al desierto y al clima de Israel estaban desesperados por falta de agua. Dice que las siervas que hacían, parían sus crías y los abandonaban porque no había alimento. Es triste, ¿no? Es triste, dice que lo abandonaban, hermano. En momentos de sequía, hermano, ¿sabes qué pasó en el pueblo de Israel?
en el momento de sequía hay desesperación, hay angustia. ¿Sí? La palabra del Señor nos dice que era un pueblo que había visto la gloria de Dios, ¿no? El pueblo de Israel era un pueblo que había visto el poder de Dios. Pero fíjese qué pasó, hermano, qué vino a pasar. Mira, de tanta desesperación, adelantito de Jeremías está Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 9 al 10. Fíjese, dice la palabra del Señor ahí. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 9. ¿Sí? Dice la palabra del Señor ahí, Lamentaciones capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice: más dichosos fueron los muertos, dice, a espada, que muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco, dice, por falta de los frutos de la tierra. Fíjese qué pasó, hermano. Sí, y el 10 dice: las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Fíjate qué hicieron las mujeres. Por desesperación, cuando la sequía llega, hermano, llega la desesperación en nuestras vidas. Llega la desesperación. Ahora traslademos este pasaje a nuestra vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual en esta tarde? ¿Tiene oración? ¿Tiene ayuno? ¿Tiene meditación de la palabra? ¿Cómo estamos delante del Señor? Porque en el momento de angustia, de desesperación, ¿qué hicieron estas mujeres? Cometieron locura. En lugar de cocer sus hijos, ¿qué hicieran? Orar al Señor. Orar al Señor. ¿Hay algo difícil para el Señor? ¿Hay algo imposible para el Señor? No. Pero dice la palabra de Dios que hicieron estas mujeres. Cocieron sus hijos y los comieron. Y hoy traslademos esa palabra a nuestra vida espiritual. Preocupémonos cuando nuestra vida, ¿cómo está su vida esta tarde? ¿Está viviendo en una sequía espiritual? ¿Ha dejado de orar? ¿Ha dejado de venir a este altar? ¿Ha dejado de meditar la palabra? Porque cuando viene ese descuido en nuestras vidas, ¿qué empieza a haber en nosotros? Sequía espiritual. Esto no es de la noche a la mañana, poco a poco, pero cuando va a llegar el día, ya no quieres estudiar. Ya no te quieres congregar cuando la palabra dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mas sabiendo que el día es malo. Decía un señor allá, espero que de aquí no haya nadie, allá por mi barrio decía un viejito que lo evangelizaba: no, mamá, yo estoy bien aquí en mi casa, yo predico, yo canto, aquí le levanto mi ofrenda y hago mi culto. Su mentalidad humana del hombre. Pero si vamos a la palabra, ¿qué dice la palabra? No dejes de congregar. No dejes de congregarte. No dejes de congregarte, porque poco a poco va a llegar esa sequía a tu vida y al rato ya no vas a tener. ¿Cómo vas a ver la vigilia, las veladas que amanecemos en el templo? En lugar de venir con gozo, vas a venir renegando, rezongando en la calle. ¿Por qué hay velada? ¿Por qué hay vigilia? ¿Por qué hay ayuno? Porque estás viviendo en una sequía espiritual. Y si no has cometido locura, gracias al Señor, porque la Biblia dice que hicieron estas mujeres. En lugar de orar a su Señor, cocieron a sus hijos. Hermanos, la palabra del Señor nos está hablando, porque esta palabra, el Señor a mí me confronta con esta palabra. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, empieza a entrar el miedo, el pánico a tu vida. Si antes cantabas, hoy tienes miedo a cantar. Si antes tú ibas a visitar, tienes miedo a entrar en una casa. ¿Qué me van a decir? Pero si no vamos solos, vamos con el Señor. Sí, pero cuando tu vida espiritual está ferviente, hermano, tienes gozo, tienes alegría en tu corazón. Dice la Biblia que esta gente ya no tenían alegría. ¿Qué había en su corazón? Tristeza.
Sí, angustia, estaban de duelo, dice, como de luto, sí, desesperado. No digo que no llega la desesperación, pero tenemos un Señor poderoso, un Dios poderoso. Sí, que para Él no hay nada imposible. Hermanos, en el tiempo del COVID, llegaba la solicitud y decía que no se hagan los servicios, que no haya culto. ¿Te imaginas que si yo estuviera pasando una sequía espiritual, qué hiciera yo? Ay, gracias a Dios que no va a haber culto. Así descanso y me aferro en mi trabajo. Pero no, el Señor decía, no, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Levántate, anuncia mi palabra. Ahora es el tiempo. La gente se está muriendo. ¿A dónde están los que se dicen ser aleluya? ¿A dónde están los que gritaban gloria a Dios? ¿A dónde? Yo llegó el momento. Pero por eso es importante cómo va a estar nuestra vida. Aún vengan problemas, el Señor dijo que va a haber luchas, va a haber problemas, solamente en Él vamos a tener paz, ¿sí? Y dice, y fíjate que cuando en ese momento, hermano, estaba como entre la espada y dijera en la pared, obedecer al concilio donde pertenezco, o obedecer al Señor. Y hasta puse una mesita ahí por si vienen los pastores y a revisar. Ahí tiene gel, tenía, ¿qué otro, hermano? Cubreboca, pero en mí está. ¿Me puede salvar un cubreboca? Ni que me bañara con una garrafa de gel, ¿me va a poder salvar? No. Sí, pero ese ya era un pánico que estaba cayendo, y no nada más en el pueblo del Señor. Sí, en una ocasión, hermanos, siempre tenemos un hábito de visitar a los pastores, aunque pertenezcan a otra dominación, siempre el Señor nos ha enseñado a visitar a los pastores. Y esa tarde íbamos a una colonia a visitar a una mujer, y entramos a la casa del pastor, le llevábamos un presente, y cuando llegamos allá, buenas tardes, hermana, buenas, hermana, y nos bajamos todos de la camioneta, y bueno, y cuando llegamos en la casa de este pastor, hermano, y tu esposo, hermana, y tu esposo, ay, hermanita, mi esposo está muy grave. ¿Cómo? Sí, muy grave está mi esposo, dice ella. Y cuando de momento ya fue a quitar a su esposo del cuarto, ¿qué? Si usted lo hubiera visto, el siervo, si usted hubiera visto el pastor, hermano, blanco su rostro, pálido, pálido. Aquel espíritu que andaba entre el pueblo de miedo se había poseído en él. Mira, cuando en ese que él, hermana, no te acerques, me dijo, porque ya estoy contagiado. ¿De qué? Hermana, de esa enfermedad. No, mi hermano, le dije. Y lo agarré, me acuerdo que lo puse en una silla y se sentó también su esposa. No, hermano, nosotros venimos aquí a visitarte, pero más nunca. El Señor puso en nuestro corazón, vamos a venir a verte. Pero mira, y lo pusimos en una silla de hermano y empezamos a orar, porque el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para que en su nombre atemos, hermano. Y fíjate, sentado el siervo del Señor y su esposa, le empezamos a ministrar y orar, y agarré el aceite en el nombre de Jesús. Le digo, Padre, haz tú la obra, y hasta aquí llegaste, enfermedad del diablo, hasta aquí llegaste en el nombre de Jesús. No tienes arte, ni parte, ni suerte que te detenga en este cuerpo. Ahora, sal de él. Ahora, estando orando, aquella voz me decía, úngelo el cráneo, porque ahí es el campo de batalla. ¿Qué te dice la mente? No vas a poder, no voy a ir, aquí es. Y mira, agarrando el aceite, lo ungí el hermano pastor toda su cabeza, y oramos y nos fuimos. A los 4 días regresé a ver la familia que no encontré. Bien sano el hermano, echando rastrillos. ¿Quién crees que hizo la obra? El Señor. Él. Después me fui a la radiodifusora porque tenemos un programa, se llama Una esperanza de vida en Cristo. Cuando ya no hay, en Jesucristo hay esperanza. Así se llama el programa. Estamos en una radiodifusora. Y me empecé a predicar en la radio. Y está usted enfermo, es el tiempo que vengas a Cristo Jesús. Y empecé ahí, y hoy el Señor dice que va a sanar a todos los que están enfermos de COVID. Estando ahí, el Señor va.
Y esa tarde me hablan de la colonia 20 de noviembre. Se está muriendo un hombre con un tanque de oxígeno así, mira. Y me dice, mi marido se está muriendo, mi esposo se está muriendo, ya no puede. Cuando agarro mi camioneta y me voy con mi hijo. Cuando yo llego a la colonia 20 de noviembre en Morra, aquel hombre está, ya está dando las últimas, pero me dijo, quiero aceptar, Señor, quiero aceptar. Escuché el programa en la radio, quiero aceptar, Señor. Y esa hora, ¿quieres aceptar, Señor? Repite esta oración. Oré por él y esa hora agarré el aceite y lo agarré y no quería y lo quité. Tenía un aparato que se ponía y lo quité y lo ungí, toda su espalda, todo su pie, en el nombre de Jesús. Le dije, este demonio de enfermedad es atado hasta esta hora, hasta aquí llegaste. Ese hombre se congrega no donde yo estoy trabajando, en otra congregación, pero esa tarde ese hombre recibió la sanidad. Gloria a Dios. Dios empezó a obrar de una manera sobrenatural, pero para eso, tu vida espiritual, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos atravesando esa sequía? Porque si estamos en una sequía tremenda, cuando venga un problema a nuestra vida, en lugar de correr aquí al templo y doblar nuestra rodilla, el enemigo nos confunde y nos vamos a otro lugar. Sí, por eso es importante nuestra vida espiritual. Que estemos preparados, que estemos estudiando, que saques esa hora de estudiar, que tengas ese hábito. Antes que tú abras tu puerta, tu negocio, ponte un momento a estudiar. El Señor ahí te va a dar sabiduría y te va a fortalecer con su palabra. Nos va a dar fuerza, fortaleza. Hermano, yo lo he visto milagros impactantes, hermano, de lo que el Señor ha hecho. Milagros. He visto muertos resucitar, hermano. He visto un niño que el Señor me decía, prepárate más. Y Señor, pero si sigo ayunando y viene un milagro y viene un muerto y ay, Señor. Y un domingo, hermano, ya al terminar el culto, cuando viene una mujer corriendo y trae un niño, yo pensando que era de la congregación, y me entrega al niño. Yo estaba orando así concentrada, ¿no?, en la oración, y me entrega al niño, hermano. Cuando me entrega al niño, pensé que era una de las hermanas. Cuando yo lo veo, era una hermana, una señora inconversa, y que limpio. Tenía yo una mesita ahí, porque no teníamos el templo, una mesita, ahí lo posté el niño en la mesa, y empecé a reprender el espíritu de muerte. Como los 15 minutos, me dijo aquella voz, siéntalo. Al sentar el bebé, el niño eructó, revivió. ¡Aleluya! Revivió. Nuestra vida espiritual es muy importante. No es malo que tú tengas un negocio, no es malo que tú tengas un trabajo. Lo malo va a ser que tú des primer lugar tu trabajo y dejes un lado a tu Señor como segundo lugar, cuando el primer lugar es nuestro Señor. Porque Él te va a dar fuerza, Él te va a dar fortaleza, venga lo que venga, Él ahí te va a dar esa fuerza. Yo lo he vivido, he pasado, hermano. Sí, hay luchas. El Señor dijo, en este mundo tú vas a tener aflicción. Sí, en mí vas a tener la paz. En el mundo, aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos habla que en Él va a tener la paz. No estés abrazando tanto el problema, sino nuestra vida espiritual, hermano. Tu vida espiritual, hermana. Entonces la palabra del Señor nos habla lo que pasó el pueblo de Israel. ¿Había visto la gloria de Dios? Claro que habían visto la gloria de Dios. Sí, pero muchas veces cuando llega el problema, te olvidas quién es tu Dios. Te olvidas que si el Señor te va a ayudar. Te olvidas como que si ya se le acabó el poder el Señor. Cuando llega la desesperación, el problema, es cuando más debemos de acudir al Señor. Señor, aquí te entrego este problema, ayúdame. Yo no puedo sola. Yo siempre le digo al Señor, Señor, sola yo no puedo.
Tengo una obra en San Francisco del Mar. Ahorita ya me mandaron el reporte del grupo que está allá, hermano. Yo estoy aquí, pero allá están predicando las hermanas. Y digo, Señor, voy allá, veo asunto de aquí, veo. Sola yo no puedo. Señor, yo necesito de ti. Cada minuto, cada segundo que vaya transcurriendo, Señor, necesito de ti. Porque sin ti nada podemos hacer. Pero es importante nuestra vida espiritual. Yo lo pude palpar en el tiempo y no sé qué otro venga más allá. Pero el Señor nos está hablando a través de su palabra que debemos preparar nuestra vida espiritual. Que estemos preparados. Estemos preparados, hermano. Sí, y yo decía, Señor, y me mostraba en sueño y me llevaba el pasaje de la Biblia. Ahí lo pude entender. Cuando me senté con el grupo de pastores en la asamblea, en la junta, aquel entregó reporte, eran 30, se quedó 15. Aquel que era 40 quedó 20. Y hubo una congregación que se cerró por completo, porque había gente nueva que todavía estaba empezando. Y llegó el COVID, cerraron el templo. ¿Dónde se fueron los nuevos? Volvieron a regresar de donde salieron. Fíjate, pero todo eso, hermano, era obra del enemigo. Todo eso era obra del enemigo. Sí, y mira, y fíjese, y cuando yo entrego el reporte de la iglesia, se sorprendieron. Que después que pasó el COVID, vienen almas nuevas a la obra. Vienen almas nuevas. Desde Ciudad Juárez orando por la gente que se estaba muriendo. Y me hablan 11 de la noche, 12 de la noche, y orando por ellos. Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Orando, mira, el Señor va a hacer la obra. Empecé a orar, recibió al Señor aquel hombre en aquella ansiedad, aceptó al Señor y después oré por él. Oré. Hace días me llegó una caja de Ciudad Juárez, apenas lo acabo de abrir. ¿Quién crees que mandó aquellos regalos? Aquel hombre que se acordó que cuando estaba muriendo en aquella cama. Aquel hombre, hermano, que estaba allá, ya su familia lo habían abandonado. Sino una paisana de Cerrito le contó y le dijo, vamos a ver la hermana Odulia y yo voy a conseguir su teléfono. Vas a tener, por la ventana, hermana, por la ventana lo pasó la muchacha. Por la ventana lo pasó el número y él me marcó. El Señor hizo la obra. Hace días viene una visita de Ciudad Juárez, llegaron y dice, que aquí la casa de la hermana Odulia, sí. Te mandaron una caja de Ciudad Juárez. Y venía el regalo que me mandó ese varón, mira. ¿Quién lo hizo, hermano? El Señor. Él dio la sanidad. Él obró. Muchos, si pasaríamos toda la noche si yo les contara de todo lo que hizo el Señor. Y yo le digo, Señor, gracias. Cuán importante, hermana, tener tu relación con el Señor. Cuán importante pases horas de intimidad con tu Señor. Cuán importante que tú quites ese tiempo, una hora. Todos tenemos trabajo. Yo, si me puede ver, mi casa vendo marisco. Ahí están los doctores, son testigos. Marisco vendo, hermana. Pero antes que voy a abrir está quemando el horno, porque allá puro con horno, ¿no? Y desde las 4 de la mañana ya estoy tirada en aquel piso, entro a mi casa, pidiéndole al Señor que nos cuide, que nos guarde, que nos proteja y también que traiga a los clientes, porque todo proviene de Él. Y mira, y una bendición tremenda. Y a las 4 de la tarde estamos yendo a la colonia para llevar la palabra. Pero cuán hermoso es, cuán precioso es, hermano, nuestra intimidad con el Señor. Por eso dice la palabra del Señor aquí. Aquellas mujeres cuando vieron la sequía terrible se desesperaron y hicieron algo locamente. Cocinaron a sus hijos. Y Dios, nuestro Dios, no quiere que nosotros hagamos eso. Por eso dejó ejemplo. En el momento en una desesperación, en una sequía espiritual, podemos cometer cosas desagradables a los ojos de Dios y que al rato será vergonzoso para nosotros y para nuestra familia. Por eso no debes de descuidar tu vida espiritual, porque en el momento de sequía espiritual se destruyen los matrimonios. En sequía espiritual hay adulterio. En sequía espiritual
terribles problemas. Hermano, Dios está hablando a nuestras vidas. Debemos de darnos cuenta. Dice la palabra de Dios. Y eran pueblos que habían visto la gloria de Dios. ¿Usted ha visto la gloria de Dios o no? Claro. Hemos visto las maravillas del Señor. Yo una ocasión entré un viernes, porque todos los viernes entraba a Pueblo Nuevo, y de momento en la madrugada me dice el Señor: hoy platicarás con un muerto. Señor, hoy platicarás con un muerto. Yo no lo podía entender, hermana. Yo no lo podía entender. Y ese viernes ando limpiando, Señor, pero aquí a palabra, aquí mira, hoy platicarás con un muerto. Y a las 10, 11 de la mañana me voy a la misión allá a evangelizar con las hermanas. Y terminé ese viernes como a las 2 de la tarde, cuando yo voy rumbo a la calle, hermano, para allá ir a donde hacemos el servicio. Cuando de momento la gente está gritando en la calle, está un hombre electrocutado en el poste de energía eléctrica. Ahí está pegado aquel hombre, ya colgó todo su cuerpo, mira, así está. El hombre ya estaba electrocutado. Estaban esperando el presidente que llegara para lo va a descolgar del poste. Cuando en ese instante la voz me dice: desciende, me dice, desciende. Pero así como que me viniera alguien y me regañara y decía: desciende. Y empieza a atar. Mira, yo sentía que no era la presencia del Señor. Empecé a orar por aquel joven. Empecé a orar. Cuando en eso veo el joven empezó a temblar como el pollo, ¿no? Cuando lo acabas de matar, empezó a temblar. Y en esa condición que tú te encuentras, quieres recibir al Señor como tu Salvador, abre tu boca. Mira, cuando empezó él, mira, a gritar ahí arriba del poste, a donde él aceptó el Señor. Aceptó el Señor y seguía orando, y la gente se empezó a movilizar, hermano, y lo bajaron a este joven, lo bajan del poste y traen la ambulancia y lo meten en la ambulancia. Y la gente decía: que se suba la hermana, que se suba la hermana, gritaba el pueblo. Y me subí. Cuando yo estaba dentro de la ambulancia, hermana, agarré una botellita así de agua que me habían regalado, se lo di. Me dice la voz: ¿te das cuenta? Estás hablando con el que estaba muerto. Lo llevaron a Juchitán el joven. Su familiar quería que yo fuera en la ambulancia. Ir en la ambulancia es como dudar que si el Señor ya hizo la obra. Yo no voy, le dije, porque el Señor ya hizo la obra. Desde allá hizo la obra el Señor. Pero ustedes vayan. Cuando llegaron al especialista, le dijo el doctor que el joven murió porque aparece en el aparato que el corazón paró. Ahí pude entender lo que el Señor dice, que yo iba a hablar con un muerto, con el que estaba muerto. El muchacho resucitó, hermano. Y hoy le sirve a Dios, pastor. Por eso cuán importante es nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual. Dice la palabra del Señor, hermano. ¿Por qué llegó esa sequía al pueblo de Israel, hermano? Había un motivo. Porque cada vez que el pueblo de Israel pasaba un problema, porque desobedecía al Señor. Cada vez que pasaba algo, porque desobedecía al Señor. Había un plan por cuál vino eso, ¿sí? Y dice la palabra del Señor ahí, mira, en Jeremías, hermano. Ahí estamos en Jeremías capítulo 2, versículo 3, ¿no? Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice ahí la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Dice en Jeremías 2:13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué llegó la sequía a ellos? ¿Por qué llegó la angustia? ¿Por qué llegó la desesperación? ¿Por qué? Porque se alejaron del Señor. Se alejaron del Señor. Si estás pasando por algún problema, si estás pasando por alguna enfermedad, no te alejes del Señor, mi hermano. No te alejes del Señor, mi hermana. Muchas veces Dios permite a veces el Señor un problema para probar tu fe, para probar nuestra fe. ¿Cómo está tu fe hacia Él? ¿Sí?
¿Cómo estamos? Por eso dice la palabra ahí del Señor claramente, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sí? A veces por la angustia, por la desesperación decimos, no, pues ya no voy. Pero pensando que se va a solucionar el problema, no, mi hermano. No, yo he visto hermanos allá, unos hermanos se fueron por un tiempo, hermano, no les vino más el problema, pero terrible. ¿Qué hicieron? Le doy gracias a Dios que volvieron ellos al Señor, porque en verdad sus vidas, hermano, problema tras problema empezaron a enfrentar. Y dice la palabra del Señor, eso le pasó al pueblo de Israel, porque se alejaba de su Señor. Se iba alejando de su Señor. Es cuando más debemos de estar cerca de Él. Debemos de vivir agradecidos. ¿Sí? Son 18 años que el Señor me sanó del corazón. Pareciera que fuera hoy, hermano. Sí, me acuerdo cuando yo estaba en aquella cama ahí tirada, nadie daba por mí nada. Y yo veía a la gente por la ventana de mi casa sonreír a carcajada, caminar en la calle, y yo tirada en aquella cama, llorando. Mira, yo le decía, me paraba, cómo quisiera ser como ellos, cómo quisiera yo sonreír, cómo quisiera yo ser alegre como ellos. Y yo ahí tirada en aquella cama, 3 años me enfermé, hermana. 3 años me enfermé, y una tristeza, mira, que acabé con todo lo que tenía. Pero ahí fue el año que llegó el Señor a mi vida, y el Señor trajo la sanidad y me puso un corazón nuevo que hasta el médico se sorprendió. ¿Sí? Me puso el corazón nuevo, hermano, y de momento sí, no le digo que no, a veces llega el cansancio, ¿no? Ay, Señor, me acuerdo, hermano, Señor, Padre, gracias por lo que has hecho en mi vida. Y hoy mucha gente está pasando el problema que tú un día pasaste. Está esperando que le llevemos la palabra. ¿Sí? Y fíjese, y ahí Dios empezó a hacer la obra en mi vida. Y desde ese día estamos trabajando en la obra del Señor. Desde esa fecha, hermano. Hasta esa fecha. ¿Ha habido problema? Claro de que sí. ¿Ha habido lucha? También. ¿Ha habido crítica? También. ¿Sí? Pero seguimos adelante en el nombre del Señor. No se desanime usted. No se desanime, hermano, si está pasando por algún problema, por alguna enfermedad. A lo mejor el médico le ha dicho que usted tiene algo. Yo voy y me hago los estudios. Y no para asustar, sino cuando el médico diga esto es para que vengamos delante del Señor. Señor, ahora ya sé que tengo. Está inflamado la vesícula. O está algo, pero ya tienes, ¿para qué vas a interceder? Específicamente voy a ayunar porque por esta enfermedad, por este problema, por esta deuda, por esta crítica, pero es necesario, ¿sí? Que le contemos al Señor. Dice la palabra de Dios que eso llegó al pueblo porque se habían alejado del Señor, hermano, ¿sí? Pero ¿qué nos dice el Señor en su palabra? En 2 de Crónicas capítulo 30 versículo 9, hermano, ¿sí? ¿Qué nos dice el Señor ahí en 2 de Crónicas capítulo 30 en su versículo 9? 2 de Crónicas capítulo 30 en su versículo 9. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Qué nos dice ahí? Dice en 30, capítulo 30 versículo 9. Porque si os volveréis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Señor nuestro Dios es clemente, misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volveréis a Él. ¿Qué dice la palabra? Muchas veces estamos esclavizados. Sí, estamos esclavizados. Trabajas y no ves el producto, no ves ganancia, no ves.
Estamos esclavizados. Dice la palabra del Señor ahí, como el Señor nos dice, hermano, sí, en la palabra. Pero dice el Señor, ¿no? Dice, porque si os volveréis al Señor, dice, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, ¿sí? Y volverán a estar, dice, en esta tierra, porque el Señor nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volveréis a Él. ¿Qué va a hacer el Señor si nosotros nos volvemos a Él, hermano? Si tú vienes a Él, Señor, es cierto, me he alejado, perdóname, Señor, perdóname, yo pensaba que allá se va a solucionar mis problemas, perdóname, Señor. Venir a este lugar pareciera que fuera una pérdida de tiempo, pero no, mi hermano. Estar en la presencia del Señor es lo más hermoso. Contarle al Señor, llorarle: Señor, esta es la situación por la cual me he estado alejando. Esta es la situación. ¿Y qué crees que va a hacer el Señor? Dice el Señor, nos va a restaurar, nos va a oír, porque su misericordia, Dios es clemente y misericordioso. Pero si nosotros nos volveremos a Él, si tú vienes a Él, si tú le cuentas tu situación, por eso el Señor nos dice en esta tarde, hermano, ¿qué hago? A lo mejor te has preguntado. Volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor. No puedes, luchas aquí, luchas allá, por acá. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. ¿Dejaste la oración? Vuélvete al Señor nuevamente. ¿Dejaste el ayuno? Vuelve nuevamente al ayuno. ¿Has dejado de estudiar? Vuelve al Señor, vuelve a estudiar su palabra. ¿Sí? Vuelve a estudiar. El Señor dice, y esta palabra será como medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Le decía al hermano Roberto anoche que estábamos con el hermano pastor, y dice que el hermano ya está muy grande, y dice que el hermano ya está, ya, pero yo lo estoy viendo más joven, le dije cuando llegué, no, pues yo lo veo el hermano fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un hombre que ha sacado tiempo para estudiar, para orar, ¿sí? Se conoce la gente que estudia. Uno se da cuenta, la gente que ora, un resplandor en su rostro, la gente que está en oración constante. Sí, el Señor dice, y esta palabra será medicina para tu cuerpo y refrigerio. A lo mejor no te has puesto ninguna vitamina, que tiaminal B12, que complejo B, que bedoyecta, pero te estás alimentando. Ay, hermanos, nos estamos alimentando del Señor. Por eso el Señor nos está hablando en esta tarde, hermano, que nos volvamos a Él. Y dice la palabra del Señor ahí, ¿sí? Estamos ahí en Jeremías. Vamos a Jeremías, hermano, capítulo 17, en su versículo 7 al 8. Jeremías capítulo 17, versículo, ¿sí? Dice ahí la palabra del Señor, ¿sí? De Jeremías. Dice el 7, bendito, dice, el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. El 8, porque será, dice, como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Mira que dice la palabra: bendito, bendito el varón que confía en el Señor. Bendito el varón, la mujer que ha puesto su confianza en el Señor, ¿sí? Porque será como ese árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Una ilustración, el Señor, el río. ¿Hay río aquí? ¿Cómo están los árboles a la orilla del río?
verde, frondoso, hasta quisiéramos ahí recostarnos, ¿no? Ay, frondoso. ¿A dónde están sus raíces? Adentro del agua. Y en el tiempo de sequía siguen verde. ¿Qué dice el Señor? Así va a ser tu vida. Así va a ser nuestra vida si permanecemos ahí en la presencia del Señor. Sí, eso nos está diciendo. En el tiempo de sequía tú no te preocupes, nos está diciendo el Señor ahí, porque serás como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar. No dejará de dar frutos. No vas a dejar de dar frutos. Vas a seguir trabajando en la obra del Señor, porque estás gozosa, estás gozoso, tienes energía, tienes fuerza para llevar la palabra, para caminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él, el Señor nuestro Dios, es el que nos fortalece. Él, la Biblia dice, yo doy fuerza al cansado, dice el Señor, y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿A dónde? ¿A dónde vas a comprar fuerza? ¿En cuál abarrote? ¿En cuál farmacia? 1,000 pesos de fuerza para este mes. ¿Dónde? Solamente viniendo a la presencia del Señor. Él te va a fortalecer, Él que te va a dar fuerza. No importa la edad que tengas. No importa la edad que tú tengas. Yo trabajo con una hermanita. Una hermana, la hermana ya cobra su tercera edad. La hermana vende pozole, la hermana vende tortilla de comal, porque ella es parte de Chiapas. Pero cuando esta hermanita, el Señor me lleva y fue alcanzada, cómo era su vestimenta de la hermanita, sus blusitas escotados, su short de pesquero, bueno, de todo. Nunca le dije a la hermana, ¿sabes qué? Sácate ese vestuario, la palabra lo enseñó. Y se limpió y bueno, se hizo una viejita espiritual. La hermana ya tiene, creo que 70 años tiene, pero si usted lo hubiera visto, y es diabética. Y veo otros, tienen 40 y se ven más enfermos que el diabético. ¿Por qué crees? Esta mujer, aunque con diabetes, está constantemente en la presencia del Señor. Y el que tiene 30, el que tiene 40, no llega al ayuno, no llega a la oración, no llega a la velada, tiene miedo, no llega. ¿Cómo están sus huesos? Secos. Se están envejeciendo. Pero estar en la presencia del Señor, nos estamos rejuveneciendo. Sí, nos estamos rejuveneciendo. Y por eso el Señor nos hace ahí una comparación y nos habla, hermana, nos habla. Y ya voy a terminar. En Isaías capítulo 58, en su versículo 11. Dice Isaías 58:11, hermano: el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Mira la ilustración del Señor, cómo nos está comparando el Señor ahí. Mira, dice cómo va a ser nuestra vida. El Señor te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma. ¿Qué más va a hacer? Va a dar vigor, fuerza a tus huesos, y serás como huerto de riego. ¿Cómo está el huerto de riego, hermano? ¿Cómo está el huerto de riego? Ay, hermoso, ¿no? Pasa por la carretera y ves aquel sembradillo de milpa, los elotes grandes, mira. Un huerto de riego. ¿Cómo va a ser nuestra vida? Dijo el Señor. ¿Sí? Como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Se seca el río, pero el manantial, mi hermano, no se seca. Se secó el río allá que teníamos, el arroyo. Ahí pasaba el carro, pasaba la carreta, pasaba todo. Pero en la Huyaga, arribita de Juchitán, ahí hay un ojito así chiquitito, bien, así. Una vez lo fui a experimentar porque conforme la palabra, para ver lo que el Señor me estaba hablando aquí. Y aquel ojito chiquitito llena cuántos canales, mira. Se secó el río, pero el manantial está produciendo. Y eso es lo que dice el Señor.
si tú te vuelves a mí, si tú vienes a mi presencia, aún el tiempo de sequía yo te voy a pastorear. Vas a tener fuerza, vas a tener fortaleza, vas a tener gozo, vas a tener alegría. Es lo que nos está diciendo el Señor a través de la palabra. A través de su palabra nos está hablando el Señor en esta tarde, y lo hemos comparado en nuestras vidas, hermano. Y por eso dice la palabra del Señor, para que eso venga a nuestra vida, tenemos que volvernos al Señor. Volvámonos a Dios, hermana. Vuélvete a Dios. Si has dejado tu primer amor, vuélvete al Señor. Si has dejado de estudiar, si has dejado de ayunar, es tiempo. Es tiempo que nos volvamos a levantar y decir: Señor, perdónanos, Señor. Este trabajo me estaba robando el tiempo, Padre. Ayúdame a quitar una hora, Señor. Ayúdame que yo estudie tu palabra, que yo me alimente, ¿sí? Que nos alimentemos de la palabra del Señor. Volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor. Es el consejo en esta tarde, mis hermanos. Oramos en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor. Gracias porque si estamos de pie es gracias a usted. Es gracias a su poder. Es gracias a su misericordia, Señor. Gracias, gracias, mi Señor, en esta tarde. Gracias por la oportunidad, Señor, que usted me dio esta tarde de compartir tus consejos, de compartir tu palabra con mis hermanos, con mis hermanas, papá. Yo no sé cómo mi hermana está. Yo no sé cómo mi hermano ha llegado esta tarde. Yo no sé, Señor, cómo está su vida. Pero yo en esta tarde te pido por ellos, Señor. Así como tú me has ayudado, así como tú me has fortalecido, así, Señor, te pido en esta tarde que des fuerza y fortaleza a aquel que está débil, a aquel que está cansado, a aquel, Señor, que está, Señor, necesitado. Padre, en esta tarde, amado Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias en esta tarde. Obra en la vida de mis hermanas, Señor. Obra en su vida, mi Señor. Obra en la vida de mis hermanas, Señor. Padre, yo no sé cuál sea la situación de mis hermanas. Yo no sé cuál sea la situación de ellas. Pero mi Señor, usted lo sabe. Usted lo sabe, papá. Usted lo sabe, mi Señor. Tú me has ayudado. Ayúdalas a ellas, papá. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu rebaño, Señor. Dale fuerzas, dale fortaleza. Oh, bendito Señor, en esta tarde. Oh, reino de ellas en esta hora, Señor. Padre, gracias, papá. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque no estamos solos, Señor. En esta tarde, en tus manos, Señor, está la vida de mis hermanos, de mis hermanas, papá. Estamos en tus manos, Señor. Oh, bendito Padre Celestial, en esta tarde, Rey de Reyes, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Gracias en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde. Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Jesucristo, cargada de testimonio, Padre mío. Es verdad, Señor, es verdad. Es verdad, Señor, es verdad, Señor mío. El descuido es ruina, Señor. Es verdad, el descuido es ruina. Ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame, Señor, a volver, ayúdame. Ayúdame en esta noche, Señor.
Que esa noche, Padre mío, sea una noche de libertad para mí. Padre mío, por favor, cuántas veces he oído tu palabra. Vuélveme, Señor, Señor. Señor omnipotente, Señor, gracias, Padre mío, por favor. Tú eres el Señor de gloria. Dile, vuélveme. Dile, ayúdame a volver, ayúdame a caminar. Ayúdame a ser un árbol verde. Ayúdame a volverme a ti, Señor, ayúdame. Que yo vuelva a ti, Señor Jesucristo. Yo quiero llevar fruto para gloria de tu nombre. Yo quiero llevar fruto. Yo quiero llevar fruto, Señor. Yo quiero en el día de la tribulación estar verde, en el día de la tribulación estar de pie. Señor, por favor, en esta noche, Señor, derrama de tu Espíritu Santo, derrama de tu Espíritu de poder sobre esta congregación que está aquí, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, sobre ellos. Ahí están aquellos que no llegaron. Ahí están aquellos que se quedaron en la casa. Ahí están aquellos que cansados se quedaron, Señor. Ahí está aquel, ahí está aquella familia. Ahí está la otra familia, ahí está aquella otra familia. Señor, están aquellos, por favor, ahí está aquella familia. Señor, mira, son tantas. Señor, en esta noche, por favor, bendícenos con espíritu limpio, con espíritu de poder, con espíritu de gracia, con espíritu de misericordia. Vuélvenos, a ti nos volveremos. Vuélvenos, a ti nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Renueva nuestros días como al principio, Señor. Renueva nuestros días como al principio, Padre Celestial, en esta tarde. Maravilloso Dios, maravilloso Señor. Ahí está tu obra, viva tu obra, Señor. Hazla conocer, Padre mío. Permite estar allá, Señor. Permíteme, Padre mío, por favor, en esta tarde. Necesito que vuelvas. No te vayas de nosotros. Vuélvenos, Señor, renuévanos cada día, Señor. Renuévanos, Espíritu Santo, Señor. Vuélvenos el gozo de la salvación. Vuélvenos el poder de la salvación, Señor Jesucristo, en esta tarde. Padre mío, por tu palabra, Señor. Vuélvenos el gozo de tu gracia, el gozo de la vida, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora. Padre Santo, bendice a tu obra. Bendice a tu iglesia, tu obra, Padre mío, en el campo. Ahí están las congregaciones, Señor. Ahí está cada uno de ellos. Ahí están las congregaciones, Señor. Ahí está cada aquel hermano, aquellos pastores están ahí, Señor. Bendícelos en esta noche. Vuélvenos el gozo de tu gracia. Aviva tu obra, Señor. Derrama poder. Derrama de ese poder de tu Espíritu Santo, Señor. Bautiza, confirma el llamamiento, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Muchísimas gracias. Bendice la casa de mi hermana. Bendice la casa de tu hija, Señor. Bendice su hogar, sus hijos, su familia. Bendice su trabajo. Haz próspero su ministerio, Señor. Haz próspero el ministerio, Padre mío, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Señor Dios omnipotente. Aquí está la ciudad de Guajuapan. Ahí está el gobernante, Señor. Ahí está el presidente de México. Ahí están los presidentes de cada país, Señor.
Ahí está cada uno de ellos, Señor omnipotente. Gracias en esta noche, Señor. Gracias en esta noche, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias. Aleluya. Necesito que me toques otra vez y me ayudes en las pruebas a vencer. Aunque oscura esté la noche, me darás completa paz. Cuando tu mano me toque otra vez. Dile, necesito que me toques otra vez y me ayudes. Ayúdame. Aunque oscura sea la noche, me darás completa paz. Cuando tu mano, dile, necesito que me toques otra vez. Necesito que me toques. Señor mío, me urge y me ayudes en las pruebas a vencer. Aunque oscura sea la noche, me darás perfecta paz. Cuando tu mano me toque otra vez. Dígalo última vez. Necesito que toques otra vez. Dile, me urge. A vencer. Aunque oscura sea la noche, me darás completa paz. Cuando tu mano me toque otra vez. Cuando tu mano me toque otra vez. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre mío. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por oír testimonios vivos, testimonios de tu poder, de lo que tú puedes hacer, de lo que has hecho, Señor. Por favor, ayúdanos a crecer en fe, en el nombre de Jesucristo. Bendice esta pequeña ofrenda, Señor. Bendice, Señor, por favor. Padre mío, que sea de bendición para mi hermana. Gracias, gracias. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Si lo creemos, decimos amén. 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 A ver, hermanos. Quiero invitarles que vamos a poner alguna monedita para que nuestra hermana se tome un refresco o una tortita de regreso. ¿Sí? Ándele pues. Aleluya. 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 Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios bendice al dador alegre, hermanos. Dios bendiga al hermano Roberto. Dios bendiga a Diana, nuestra hermana.
Se les bendiga. ¿Quiere decir alguna palabra? ¿Cuándo te vas a rezar? ¿El domingo en la tarde o el día? A mediodía. Bueno. Paz de Cristo. Les bendiga, hermanos. Pues un gusto volver a verlos, a saludarlos. Siempre ha sido un placer poder venir aquí. Y ya tenía bastante tiempo que no habíamos podido venir, pero ya estamos aquí. Gloria al Señor. Y pues da mucho gusto y bendiciones también a cada uno de ustedes, hermanos. Y seguimos adelante en la búsqueda del Señor. En esta ocasión venimos con mi esposa, mis hijos. Vinimos nada más un par de días y pues también nos acompañó nuestra hermana pastora allá en Cerro Chico, que fue una gran bendición también que esté aquí. Y acuérdense también de nosotros cuando estén en sus oraciones, acuérdense, así como nosotros nos acordamos también de ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Es siempre un gusto visitar esta congregación donde hay la búsqueda del Señor, porque no en todas las congregaciones hay, hermanos. Siempre es un gusto y que no se pierda eso. Sigan buscando del Señor con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, porque eso es lo que nos lleva adelante. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos. Dios le bendiga, doctora. Dios le bendiga, doctor. Dios le bendiga, doctora. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hermana, venga usted. Aleluya. Sí, usted. ¿Obdulia? Ay, se me olvidó. Se le bendiga. Mire, aquí está esto que tómenlo, para algo le ha de servir en el camino. Sí, vanidad, tómenlo. Sí. Señor Jesús. Sí, bendito sea tu nombre, Señor. Bendice esta pequeña ofrenda, Padre mío. Santifícala en tu gracia y que sea de bendición para gloria de tu nombre, Señor. Y mi hermana sea bendecida en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre mío. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, bendice a su esposo. Aleluya. Ande, hermana Audilia. Gracias. Aquí estamos para servirle. ¿No tiene una bolsita de nylon alguien por ahí?